Pues muchísimas gracias, estimadísimo doctor Telles Calva. Muchísimas gracias por su excelente presentación sobre un tema que sin duda es de gran importancia, de gran relevancia, dado que pues nos enfrentamos muy comúnmente a este tipo de casos, ¿no? Tanto en los traumatismos que no traen consecuencias significativas, o también casos como los que nos presentó, donde desgraciadamente puede no haber un desenlace muy feliz, ¿no? Pero sí es un tema, yo siento que de gran importancia para todos, incluyendo para médicos no neurólogos. En ese sentido, yo quisiera hacer una serie de preguntas que nos hicieron llegar. Por ejemplo, se refiere que ¿cuáles serían las indicaciones de realización de una tomografía? Es decir, bueno, un niño se cae de la cama o se cae de la escalera, los padres corren, ¿no? Desesperados y con toda razón para con nosotros y pues muchas veces ya te exigen la tomografía, ¿no? Entonces, ¿qué postura debemos de tomar? ¿Cuáles son las indicaciones reales? A veces hasta legales, por supuesto. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctor Norberto. Una pregunta bastante importante en la toma de decisiones en pacientes que llegan a urgencias. Todo paciente que tiene un puntaje en la escala de coma de Glasgow por debajo de 13 puntos es obligatorio hacer el estudio de tomografía, principalmente por los mecanismos de lesión que presenta. Sin embargo, donde tenemos como que más, digamos, limitaciones o dudas, principalmente para pedir los estudios, son aquellos pacientes que tuvieron un Glasgow entre 14 y 15 puntos, que los vemos muy normales. Sin embargo, cuando más bien no vimos cómo fue el mecanismo del trauma o si perdió el estado de alerta del paciente, pues estamos obligados a hacer algún estudio de imagen. Eso es totalmente, pues, obligatorio. Pero sin duda el puntaje por abajo de 13 puntos es algo en el cual no tenemos que dudar para pedir este estudio. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, otro tema también, yo siento que debemos de considerar y tomarlo muy en cuenta, mi estimado doctor Telles, es la utilización o no de la dexametasona, porque bueno, recordemos que hace muchos años, muchísimos años, pues era una conducta cotidiana, pero todavía a estas alturas vemos que con frecuencia que se indica. ¿Qué nos puede decir al respecto del uso de la dexametasona en el traumatismo craneoencefálico, los esteroides en general? Claro, está demostrado ya a través de las guías que tenemos del traumatismo craneoencefálico en pediatría, grave, que la utilidad es cero, ¿no? No nos sirve. Al contrario, puede generarnos problemas y complicarnos el estado del paciente, ¿no? Los niveles de evidencia, pues ya nos marcan que la utilidad en este caso, pues no se debe de hacer, ¿no? No lo utilizamos. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta es referente a la presencia de otorragia, de salida de cualquier líquido a través del oído, ¿no? En un traumatismo craneoencefálico se presenta este sangrado a través del oído y pues, ¿cuál sería la postura? ¿Cuándo podemos nosotros decir, bueno, y es un sangrado que no va a pasar a mayores, tal vez por una lesión externa? ¿O cuándo podría ser indicativo de que pudiera estar hablándonos de algo más grave, incluyendo una fuga de líquido cefalorraquídeo? Y en ese caso, ¿cuál sería la conducta a seguir? Sí. Nosotros cuando valoramos los estudios de imagen y podemos ver en las ventanas para hueso que existe un trazo de fractura, ya sea transversa o longitudinal, en la roca del temporal y viendo al paciente que tiene ahí salida de sangre con aparente tinte pues, de líquido cefalorraquídeo, pues de entrada le hacemos una inspección ahí con el otoscopio y si realmente vemos que es abundante, lo primero que tenemos que hacer es guardar reposo al paciente absoluto, dar medicamentos para evitar estreñimiento y si con estas medidas no responde, colocamos un sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo a nivel lumbar por el lapso de unos 5 a 7 días y usamos en ocasiones también inhibidores de anhidrasa carbónica. Doctor, pero
¿Cómo le hacemos? Pues, por ejemplo, ¿cuándo puedo pensar que sea una fuga de líquido cefalorraquídeo y no nada más un sangrado, por llamarlo de alguna manera, externo, ¿no? ¿Hay alguna forma de poderlo diferenciar? ¿Alguna medida, pues? Claro que sí, por supuesto. Normalmente es una medida de laboratorio. Pedimos principalmente o recolectamos ese líquido, lo enviamos y pedimos beta 2 transferrina, que es como que el estudio pues de elección. Eso depende mucho de si no lo tenemos o no en el laboratorio, o en dados casos tomamos una muestra y le ponemos al glucómetro para ver si hay un poquito de glucosa. Si sale pues positivo, nos está hablando más que se trata de un de líquido cefalorraquídeo. Es una medida así como que extremadamente rápida. Lo ideal es la beta 2 transferrina. Muchísimas gracias. En provincia muchas veces pues no tenemos todos los medios para monitorear a estos niños, sobre todo que ya tienen alguna hemorragia, algún hematoma epidural, subdural y que tienen un glauco muy bajo. En los protocolos, ¿cuándo sería, digamos, lo ideal de trasladar a un niño donde se encuentren con los recursos neuroquirúrgicos, ¿verdad? Para brindarles una mejor atención? Sí, todo paciente que tenga un Glasgow por abajo de 8 puntos, potencialmente, pues, una lesión, nos haga pensar que el paciente no va a evolucionar satisfactoriamente. Indispensable, necesitamos tener tomografía, siempre y cuando el paciente pueda estar estable. Como en todo traumatismo craneoencefálico, lo primero es proteger vía aérea, ventilación, todo eso para poder estabilizarlo y poder llevarlo a quirófano, ¿no? Si en caso de que tuviera algún tipo de lesión, ¿no? Todo paciente entonces que consideramos que sea grave, pues sí, tenemos que trasladarlo urgentemente, siempre y cuando sus condiciones lo permitan, ¿no? Que no tenga uso de aminas u otro tipo de sustancias que puedan inestabilizarlo en el trayecto. Ok. ¿Algo más que quisiera agregar que considere usted que debemos de tomar en cuenta para brindarle una atención oportuna a estos pequeños? Sí, totalmente, principalmente en el servicio de urgencias, cuando vemos a los pacientes con algún signo de fractura de base de cráneo, es indispensable, otorraquia, rinorraquia, hay algo de lesión. Entonces, todo este tipo de pacientes con la inspección es cuando empezamos con la sospecha. Y de acuerdo a eso, pues hacemos los estudios, ¿no? Pero tenemos que tener un conocimiento principal del mecanismo de trauma que recibió. La energía, principalmente, no es lo mismo caerse de su propia altura que de un piso, ¿no? Entonces es mucho de la historia clínica, es importantísima y los hallazgos físicos que nos van a llevar al paciente pues a hacer los estudios pertinentes. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, mi estimado doctor Nicolás Telles Calva, por su valiosa presentación, que sin duda nos dejó muchísimos conocimientos y que, como ya lo he dicho, pues esto hace que podamos ofrecerles un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Le agradecemos muchísimo a nombre de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica su generosa contribución científica. Gracias. A usted, doctor. Tenga buen día.